Bueno, como estaba diciendo, nosotros hemos dicho en varias oportunidades, hemos reiterado este concepto de que la vida es dura y todos por experiencia lo sabemos muy bien, que la vida no es fácil. Una vez el Rambam llegó para describir cómo es la vida, llegó a describirlo como una noche de tormenta que es totalmente oscura y la persona se encuentra totalmente perdida y logra ubicarse en el camino por ciertos destellos de luz que producen los rayos. Inmediatamente ve dónde está el camino y entonces, o sea, si está desviado, vuelve a meterse en el track, o sea, vuelve a meterse en el canal adecuado, hasta que después vuelve a salir otro poquito de luz para volver otra vez a enderezarse en el camino. Bueno, imagínense ustedes el cuadro del que estamos hablando aquí. Partiendo de esa premisa, yo creo que lo más sensato es que estuviéramos de acuerdo en lo que les voy a decir ahora. Es muy necesario en esta vida tener un compañero, tener un amigo. Es muy necesario tener esta vida un compañero, un amigo. Pero este amigo tiene que tener ciertas características. Y voy a decir específicamente cuáles son las características. Es más, en palabras de Rav Shaul Male, él dice que, él no dice específicamente el concepto de amigo, pero él dice que este amigo tiene que ser una persona a la que tú estarías dispuesta a firmarle un documento en blanco. ¿Ustedes estarían dispuestos a firmar un documento en blanco a alguien? No. Un documento en blanco, firmo abajo, y que él ponga lo que él quiera, y me comprometo yo, al estar la firma mía estampada. La primera clase que el hecho que no firme papel en blanco. Que no firme papel. De hecho, escribir sobre papeles firmados en blanco es un delito. Un delito. Entonces, les planteo la pregunta, les sigo planteando la pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a firmarle a alguien un documento en blanco? Ok. Entonces, en principio, para poder sobrellevar la carga en esta vida, es necesario conseguirse un amigo al que tú le puedas dar un documento en blanco. Aquí acabamos de decir ahora que a nadie le daríamos un documento en blanco. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Dónde está ese amigo? ¿Dónde está ese amigo? Ok. Vamos a ver primero cuáles son los requisitos fundamentales que necesitamos para poder recurrir a ese personaje, vamos a decirlo así. En primer lugar, el primer requisito que nosotros necesitamos para ese amigo tiene que ser alguien que te quiere y que únicamente quiere tu bien y no tiene ningún interés creado. Difícil, ¿no? Vuelvo a repetir, una persona que quiera solamente lo bueno para ti y que no tenga ningún interés creado. Bueno, hay quien dice que la madre de uno, los padres de uno pueden cumplir con este requisito, ¿verdad? Normalmente una madre es la persona ideal para poder cumplir este requisito. Te quiere, solamente quiere tu bien, ¿verdad? Pase lo que pase, haga lo que tú hagas, siempre te va a querer y está dispuesta a sacrificar lo que sea por ti, ¿verdad? En principio, ¿no? Por eso aquí dicen en Venezuela, cuando una madre abandona a un niño, una cosa, o sea, yo me acuerdo en las noticias decían una madre desnaturalizada, le llaman así, ¿no? Quiere decir que la madre por naturaleza puede cumplir perfectamente con el primer requisito que necesitamos para ese compañero. Ahora vamos con el segundo requisito, a ver a quién encajamos en el segundo requisito. El segundo requisito tiene que ser una persona que sepa qué es lo bueno para ti. ¿Ok? Fíjense ustedes. Yo tengo un amigo del alma al que yo quiero mucho y me ha demostrado durante 30 o 40 años que quiere nada más lo bueno para mí y yo pongo la mano en el fuego para él, pero hay un problema. Él puede tener su interpretación personal de lo que es bueno y quizás lo que él considere que es bueno para él no necesariamente es bueno para mí. De repente él decide comprar unas acciones en tal compañía y yo personalmente no tengo ningún interés en comprar las acciones en esa compañía, ¿no?
Claro, él lo puede hacer con la mejor intención del mundo, con la más buena intención del mundo, pero uno de los problemas que tú tienes cuando decides darle esa confianza a esa persona es, bueno, mira, lo más difícil de este problema es que el problema no es que él me tenga rencor o que tenga un problema conmigo o que tenga algo conmigo, sino que aún con buena intención puede llegar a ser algo que me perjudique. ¿Estamos de acuerdo? Sin querer. Sin querer, ¿ok? Aquí podríamos decir también que el padre y la madre de uno se pueden equivocar. Exacto. El padre y la madre de uno, tú puedes decir que ellos quieren lo mejor para uno, que ellos están dispuestos a sacrificarse, todo lo que puede, todo lo que tú quieras, pero se pueden equivocar, pueden cometer una equivocación y pueden hacer algo que te pueda perjudicar. Eso es lo que te crea una cierta desconfianza, ¿no? Eso es lo que hace que tú lo pienses 2 veces antes de firmarle un documento en blanco, ¿ok? Vamos con el tercer punto. Hay personas que están casadas, que están dispuestos a firmar un documento en blanco a su mujer, ¿no? Hoy en día eso es sumamente raro, pero hay quienes están dispuestos a hacerlo. Pero bueno, hay un dicho que dice que la gente es buena hasta que deja de serlo, ¿no? Hasbe Jalila, eso no es el punto de la Torah. Vamos con el tercer requisito. El tercer requisito, por aquí dijeron, antes de que yo empezara, yo no lo contesté porque ya sabíamos que íbamos a llegar a ese punto. Antes de que yo empezara, yo pregunté dónde está ese compañero y por aquí dijeron, David dijo que está en el cielo. No está en el cielo, está en todas partes. Pero yo quiero insistir en el tercer requisito. Está aquí ahorita con nosotros. Exacto. El tercer requisito es, para yo darle un documento en blanco a alguien, es que sea infalible. Que no pueda, o sea, que yo tenga la total seguridad que no va a cometer absolutamente ningún error, que no pueda cometer ningún error, ¿verdad? Que no pueda equivocarse. Hay un dicho muy conocido por todos nosotros que dice que errar es humano. Como parte propia natural del ser humano está en equivocarse. Es más, nadie le puede reclamar a alguien algo a alguien por equivocarse. Lo que tú le puedes reclamar a un ser humano es cómo reaccionó frente a esa equivocación, si él rectificó o no rectificó, si trató de mejorar frente a la equivocación que cometió. Pero eso es algo natural. Es natural que el ser humano se equivoque. Quiere decir que da la impresión de que ningún ser humano cumple los 3 requisitos en su totalidad. ¿Ok? Ahora fíjense ustedes, si llegamos, sin yo tener que decirlo, si llegamos a la conclusión de que el compañero ideal es Hashem, porque Hashem es el único que cumple con esos 3 requisitos. La pregunta es si ese compañero es tan necesario. Porque imagínense ustedes si frente al camino de la vida que es tan duro y difícil, yo llegara a tener confianza absoluta y tuviera convicción de que ese compañero está conmigo. Y tuviera la convicción de que estoy dispuesto a seguir los consejos de él y me confío con él, ¿verdad? Mi vida sería mucho más tranquila. No tendría que tomar pastillas para los nervios, ¿verdad? Las depresiones serían muchísimo menores. Los problemas se reducirían al mínimo. Lo que para mucha gente sería un problema sería más bien como una bendición. Es decir, es exactamente el camino ideal, la fórmula ideal para poder vivir en paz, poder vivir con felicidad y shalom. Pero sin embargo, nosotros observamos que la mayoría de las personas hasta desconocen este compañero. No lo quieren ni ver y no lo toman en consideración, consideran que no existe, ¿verdad? Y no lo toman absolutamente en cuenta. La pregunta es ¿por qué? Fíjense ustedes, yo no voy a entrar aquí en detalles. Cada oración que yo vaya a decir ahorita, de cada oración se puede sacar un shiur completo. Les quería decir, se me olvidó el título de la conferencia,
se llama ¿para qué vino el hombre a este mundo? Cuando estoy diciendo hombre me estoy refiriendo a ambos sexos, por supuesto. ¿Para qué vino el hombre a este mundo? Y en eso nos vamos a enfocar a contestar específicamente esa pregunta. Pero por supuesto nosotros tenemos que tocar otros conceptos que están colaterales para poder entender y para poder llegarle a dar una respuesta a la pregunta que nos estamos planteando. En primer lugar, ¿verdad? Tenemos que entender que para nosotros la palabra emuná, mal traducido en castellano como fe, emuná no significa fe. La palabra fe no existe en el idioma hebreo. ¿Ustedes sabían eso? Sí. La palabra fe como tal no existe en el idioma hebreo. No, emuná es traducido normalmente como fe. Pero la raíz de la palabra emuná significa lealtad. La certeza. O sea, una persona leal en hebreo se le llama Neemán. Y Neemán es una persona que hace la acción de lealtad. Se le llama Neemán. ¿Qué quiere decir? Viene a la raíz de emuná. ¿Qué significa? Que nosotros partimos, y no vamos a entrar ahorita al detalle por qué, eso fácilmente podemos tratarlo en otro shiur. Nosotros partimos de la convicción de que Dios existe. En Umot Haolam, en las naciones del mundo, la fe se maneja desde otro punto de vista. La fe es más que todo como una cuestión netamente subjetiva, donde una persona alega que tuvo una visión, ¿verdad?, que es totalmente respetable. Nadie puede faltar el respeto a una persona porque ella o él dijo que tuvo una visión y que él cree perfectamente. Por ejemplo, aquí hay una persona de mucho poder que dijo haber visto un pajarito y que ese pajarito representaba... ¿Ok? No, eso es respetable. Y hay mucha gente que piensa en pajaritos de ese estilo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo yo específicamente aquí? En el judaísmo no existe ese tipo de concepto. No existe el tipo de concepto de que a mí me vino una imagen y yo tengo una fe absoluta en esa imagen. Y la prueba, y la prueba fehaciente de lo que yo estoy diciendo ahorita, es de que a las dos grandes religiones del mundo, al cristianismo y al islam, vamos a decirlo así, esas dos religiones provienen de un profeta que dijo haber hablado con Dios, pero ellos no entraron en contacto directo con Dios. El pueblo de Israel tuvo la dicha y no sé cómo llamarlo, tuvo la dicha, vamos a decirlo así, de tener contacto directo con Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu le habló directamente a Israel. Cuando dictó el primer mandamiento y parte del segundo, ahí tuvo que parar porque Israel no pudo aguantar esa situación, pero hay testimonio. Y yo que soy abogado se lo puedo decir, desde el punto de vista histórico hay prueba fehaciente de la existencia de Akadosh Baruj Hu, pero no vamos a entrar en ese detalle porque no podemos extendernos en ese punto. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos del concepto de emuná, no es que nosotros creemos en algo que no vimos, no. Nosotros sabemos que Dios existe. Eso no está absolutamente en duda. Como tú, por ejemplo, una mujer sabe que su marido existe, o un hombre sabe que su mujer existe, pero la pregunta no es si existe o no existe. La pregunta es si tú eres leal a ese cónyuge o no eres leal a él. Igual ocurre con Akadosh Baruj Hu. El problema nuestro es, nosotros partimos de la premisa, aunque hay otros que lo nieguen, ¿verdad? En el judaísmo nosotros partimos de la premisa de que Dios es una realidad. Y partiendo de la base de que Dios es una realidad, la pregunta que te hace a ti la Torá, la pregunta que te hace a ti Jajamín, es si tú eres leal a Kadosh Baruj Hu. No es que si tú crees que en realidad Kadosh Baruj Hu existe. Para los que no han llegado a ese nivel, tienen que ir a seminarios, tienen que tener otro tipo de conferencias, ¿verdad? Porque por K o por B no tuvieron la dicha de poder tener en la mano las pruebas de la existencia de Kadosh Baruj Hu, o no pudieron ver, no le transmitieron la tradición como es debido. Ese es otro problema que aquí no vamos a plantear ahora. Seguimos. Fíjense ustedes, eso significa que, de acuerdo al judaísmo, Dios es la única realidad intrínseca, propiamente dicho. Es lo único que verdaderamente existe.
todo lo demás que tú ves a tu alrededor, empezando por nosotros, todo lo que tú ves a tu alrededor son existencias dependientes de esa existencia intrínseca. No puedo extenderme mucho en el punto. Significa intrínseca. Intrínseca, que per se es una existencia que por sí mismo existe. La otra existencia que somos nosotros es una existencia dependiente. Voy a hacer una metáfora para que ustedes puedan entender a qué me estoy refiriendo. Imagínense, este ejemplo lo dio el Rav Tauber, Eliezer Tauber. Imagínense ustedes que están en una sala de cine, ¿verdad? Hoy en día no es muy común ya la sala de cine, ¿no? Imagínense ustedes que están en una sala de cine. ¿Qué es lo que ustedes ven en una sala de cine? ¿Qué es lo que ustedes ven en una pantalla? ¿Qué ven en una pantalla de cine? Lo que proyecta. Ven animales, ven personas, ven edificios, ven todo tipo de cosas. Todo lo que tú ves en la pantalla, todo lo que tú ves aquí a tu alrededor, ¿verdad? Pero si tú volteas hacia atrás o tú haces esto, o sea, ves de la pantalla y sigues mirando hasta llegar atrás, vas a ver un hilo de luz que se proyecta en un huequito que está ahí atrás, ¿verdad? Ese hilo de luz llega a la pantalla y se descodifica en personas, en animales, en edificios, en todo tipo de cosas. ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso? Si tú llegaras a apagar el proyector, ¿qué pasa en la pantalla? Desaparece. Desaparece absolutamente todo. No es que se vuelve polvo ni nada de eso. Desaparece absolutamente todo. Más o menos ese es el concepto de la Torá sobre la realidad. Sobre la realidad hoy en día. La única realidad existente es Akadosh Baruj Hu, y todas las demás realidades, entre comillas, son realidades dependientes de la existencia de Akadosh Baruj Hu. No quiero entrar en más detalle, ¿verdad? Quiere decir de que si Hashem prendiera el switch que él tiene, ¿verdad? Nosotros dejaríamos de existir inmediatamente. ¿De acuerdo? Dejaríamos de existir inmediatamente. Somos una creación constante de Dios. ¿Sí? O sea, en este momento estamos existiendo es porque Hashem dispone que nosotros sigamos existiendo. Si Él decide que nosotros dejemos de existir, inmediatamente, ¿verdad? Desaparecemos del mapa. ¿Ok? Ahora bien, hay otra cosa, hay otro elemento muy importante que tenemos que tomar en consideración aquí. Aquí tenemos que jugar al escondite. Imagínate tú que tú tienes un amigo muy querido por ti y que por circunstancias, como si estuviéramos viendo una película de la CIA o de detectives y cuestiones de eso, vamos a imaginarnos una cosa así, ¿verdad? Imagínate que tú tienes un amigo muy querido por ti y que por K o por B no viene aquí. Lo menos importante son las circunstancias del por qué. Esa persona tiene que ocultarse, pero él quiere seguir manteniendo una relación contigo. ¿Ok? Y él te dijo antes de irse, dice, mira, no puedo mandarte cartas, no te puedo mandar email, no puedo hablar contigo, pero nosotros vamos, o sea, tú te vas a enterar de mí porque yo te voy a dar ciertas claves, yo te voy a dar ciertos detalles donde tú te vas a dar cuenta que yo estoy contigo y que yo estoy pendiente de ti. Y tú, en la medida en que miras las cosas a tu alrededor, te das cuenta, mira, aquí se ve que él estuvo. O que ella estuvo, se ve que ella estuvo, hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. No sé si ustedes lo han percibido. A veces cuando tú percibes a veces la existencia de una persona a través de ciertas cosas que hay alrededor, digo, mira, se ve que esta persona estuvo aquí. Pues más o menos así es la relación entre Akadosh Baruj Hu y la persona hoy en día. Por circunstancias que no vamos a discutir aquí, que podríamos sacar cualquier cantidad de shigurín sobre eso, ¿verdad? Hashem, desde hace aproximadamente 1948 años, decidió ocultarse. Ya vamos a llegar casi a 2000 años. Decidió ocultarse. Son los años de Yemot HaMashiach, de la época mesiánica. Decidió ocultarse, pero Él está ahí. Eso no quiere decir que Él no esté ahí. Él decidió ocultarse, ¿verdad? Y nosotros tenemos que descodificar su participación dentro de la vida nuestra. Nosotros tenemos que partir de la base. Y en el judaísmo nosotros partimos de esa premisa. Él en ningún momento deja de estar pendiente de ti. Él en ningún momento, en cada segundo y segundo de tu vida, hay lo que se llama Ashgaha Pratit. Él está supervisando todo lo que tú haces y todo lo que tú no haces, a filo lo que tú estás pensando.
Esa es el verdadero descubrimiento, la verdadera revolución, la verdadera revolución del judaísmo en el mundo entero. El mundo entero estaba vacío de eso, y eso fue el mayor regalo que le ha dado a la humanidad el judaísmo, ha sido precisamente eso: enseñarles que hay un Dios que te quiere, que está pendiente de ti, con el que puedes hablar y al que puedes pedirle y con el que puedes compartir muchísimas cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Dios de los filósofos griegos es simplemente lo que llaman ellos la primera causa. Es un Dios con el que tú no puedes hablar. Es simplemente una intelequia. Un Dios con el que tú no puedes hablar. No tiene ningún sentido rezarle, no tiene ningún sentido tener contacto con él, ¿verdad? Esa misma intelequia es la utilizada por otra religión, que es la religión de la evolución. Los que siguen la famosa teoría de la evolución también son religiosos. Esos son observantes de verdad, esos sí son ortodoxos. Los que siguen la teoría de la evolución, espera, para terminar la idea. Y ellos también parten de una primera causa con la que tú no puedes tener absolutamente ningún contacto, ni puedes hablar con ellos en absoluto. Disculpa. Ajá. ¿Qué evento es a partir de esa fecha? ¿Es esa que es la destrucción? En realidad no es exactamente ese número, porque el número es mayor. Nosotros, desde la destrucción del segundo Bet HaMikdash han pasado 1948 años. Pero en realidad nosotros tenemos, en nuestra historia, tenemos más de 2500 años, tomando en consideración la destrucción después del segundo Bet HaMikdash, la interrupción entre el primero y el segundo Bet HaMikdash. Tenemos más de 2000 y pico años donde Akadosh Baruj Hu no estuvo patente en la realidad como lo estuvo en la época del templo. Nosotros vivimos aproximadamente 800 años entre el primero y el segundo Bet HaMikdash, y tenemos aproximadamente como 2500 años sin el templo. Ok, entonces retomando el tema, ¿verdad? Si tú llegaras a la conclusión de que ese compañero existe, si tú llegaras a la conclusión que tú puedes entrar en contacto con ese compañero, que puedes hablar con él, que le puedes plantear tus problemas y que él te va a contestar de acuerdo a lo que te esté pasando en tu realidad, tú puedes descodificar cuál es el mensaje que él te está mandando. Y en algunos casos habría que hablar con un rabino, ¿verdad? Con un jajam que te pudiera ayudar en esa parte de lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros verdaderamente utilizáramos nuestra emuná en la dimensión en la que estamos hablando aquí, nuestra vida sería completamente distinta. ¿Tú te imaginas lo que es vivir con ese apoyo, con un apoyo de esa naturaleza? Con esa certeza. Con esa certeza, o sea, con la seguridad de que yo estoy con este compañero que está al lado mío y yo voy para adelante para lo que sea. Espectacular, sería espectacular. Hasbe Jalila, que uno diga es espectacular. El problema es que para muchos sería espectacular y para muchos no es nada, o sea, porque lo desconocen totalmente. Qué triste, ¿no? Ok. Este es el primer requisito. El primer requisito es para poder saber para qué venimos a este mundo, es entender este primer factor. Hay 3 factores de los que vamos a hablar para poder responder a la pregunta. Si en algún momento ustedes consideran que la pregunta no está respondida, pueden intervenir. Pero vamos primero a concentrarnos en los 3 factores para ver si podemos conseguirle una respuesta a la pregunta que hicimos inicialmente. Ok, el segundo factor que tenemos que tomar en consideración. Una vez que tú, y fíjense aquí que esto es muy importante, un error que se comete mucho en las naciones del mundo y que muchos Yehudim también cometen este error. El problema, hay un concepto en el judaísmo que no se utiliza en las naciones del mundo, que es el concepto de dat. Dat normalmente en hebreo se traduce como conocimiento. Pero fíjense, de acuerdo a la Torá, hay 3 pasos para adquirir el conocimiento.
El primer paso para adquirir es el que se llama Jochma. Jochma Binaidat, exacto. Este primer paso, que es Jochma, normalmente se traduce en hebreo como sabiduría. Pero de acuerdo al concepto que estamos manejando en Kabbalah, Jochma significa el germen de la idea. Es decir, ¿cómo comienza un conocimiento? El conocimiento es aquí, para que podamos entender, no quiero extenderme mucho en esta parte porque no es la idea. La idea es entender lo fundamental. Aquí es como la materia prima, como si tú tuvieras una empresa y vas a procesar un producto, ¿verdad? Primero comienzas con el producto en bruto, ¿verdad? Entonces, imagínate que tu conocimiento comienza desde un punto. Ese punto tú lo adquieres con tu mente, ¿verdad? A través de... tú lo adquieres con tu mente, ¿verdad? Y después, una vez que obtienes ese germen de conocimiento, ese inicio de conocimiento, tienes que procesarlo para después entenderlo. Normalmente en filosofía nosotros utilizamos 3 medios para poder procesar ese conocimiento, que son intuición, deducción y inducción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que una persona, la inducción es cuando uno parte de lo particular a lo general, la deducción es cuando parte de lo general a lo particular, y la intuición es cuando uno capta la realidad a primera vista, ¿ok? No, vuelvo a repetir, no vamos a entrar en esos detalles. Ese proceso se llama en hebreo binah. Binah. Es decir, cuando tú agarras el germen de esa idea y la procesas, ¿verdad? Y esa idea la conviertes en un conocimiento cuando tú la terminas procesando. Pero ahí no termina. Ahí no termina Jajamim en ese punto. Dice, bueno, la mayoría de las personas llegan al nivel de Jochma y Binah, pero se paran ahí. La pregunta es, y hay mucha gente que cuando lo lee a primera vez, yo reconozco que soy uno de ellos, cuando lee por primera vez este concepto no lo entienden. Y yo voy a utilizar palabras que dijo el Rav Eliezer Ben David para poder explicar qué significa Dat. ¿Qué significa Dat? ¿Cuál es el problema? Yo ya procesé la idea, ya adquirí el conocimiento, ya lo tengo en mi mente, ya adquirí conocimiento, ¿qué más quiere? No hay ningún problema. Ok, ¿y qué entiendes tú por aplicar lo que tú sabes? Que eso es lo difícil. Exacto. Entonces, la pregunta aquí específica, oigan bien lo que les voy a decir porque es muy fuerte lo que voy a decir ahorita. La pregunta específica que les voy a hacer es la siguiente. Cuando tú adquieres un conocimiento, la primera pregunta que hace Jajamín, ese conocimiento es parte de tu vida. ¿Lo hiciste como un objetivo en tu propia vida? ¿Sí o no? Si lo hiciste como un objetivo en tu propia vida, entra en el Dat. Así es como dice Rabbi Eliezer Ben David. Y voy a explicar lo que quiero decir. Como para ti. ¿Ah? Si lo adquiriste como para exacto. Forma de ti. Ok, voy a explicar para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir. Hay muchos rabinos que saben muchísima Torah, pero su Dat no está enfocado en la Torah. De repente su Dat está enfocado en el dinero, o su Dat está enfocado en el kabot. ¿Me están captando lo que les quiero decir? Y si tú le haces un examen sobre conocimientos en Torah, número 1, saben de todo, saben perfectamente, pero el objetivo en su vida no está dirigido a lo que dice específicamente la Torah, ¿verdad? Yo conocí, cuando yo hice mis prácticas como abogado, por razones obvias no voy a dar ningún nombre, yo conocí un juez de familia que era un hombre espectacular, era un hombre ejemplar, ¿verdad? Era un juez verdaderamente conocedor de la ley, ¿verdad? Y yo me acuerdo que él tenía un amante en el interior. Estaba casado y tenía un amante en el interior. En el interior de la República, me refiero. Exacto, no vayan a malentender lo que yo quiero decir. Ajá. Sí, por si acaso. Exacto, ok. Voy a dar otros casos para que podamos entender lo que le estoy diciendo. Es muy típico ver a un profesor universitario que es todo un catedrático de la A a la Z y le propone a su alumna
que se acueste con ella, que se acueste con él para que pase el examen. ¿O ustedes nunca han oído una cosa así? Bueno. Y de repente el hombre da clases, de repente el hombre da clases de moral y cívica, quién sabe. Puede dar clases de moral y cívica y sin embargo hacer todo lo que estamos diciendo ahorita. Exacto. Ok. Por ejemplo, hay psicólogos, ¿verdad?, que son consejeros matrimoniales y tienen como 5 o 6 divorcios encima. No se rían, eso es muy normal hoy en día. En el mundo donde nosotros vivimos es sumamente normal. Sí, sí, por favor. ¿Ah? O sea, yo estoy de acuerdo contigo y sí ha pasado muchísimo. O sea, de repente te aconsejas a alguien una cosa y tú como ser humano o como profesional haces totalmente algo diferente. O sea, por ejemplo, como dices tú, el que es psicólogo de repente, y puede ser excelente psicólogo, ojo. Puede ser excelente, pero como dices tú, tiene su vida personal un desastre. Pero una cosa es uno no puede ser objetivo con su propia vida. O sea, el ser humano es subjetivo. Bueno, eso en el judaísmo no es aceptable. Yo te entiendo lo que tú quieres decir, pero eso en el judaísmo no es aceptable. En el judaísmo, la parte objetiva tiene que ir de acuerdo con la subjetiva. Bueno, pero ok, si se divorció porque le fue mal. No, espérate. No, quiero que me entiendas un punto. Yo puedo consultar, perdón. Oiga lo siguiente, yo puedo consultar con una persona, no quiero que me malentiendan, eso no significa que una persona que se haya divorciado esté descalificada para dar un consejo, más bien puede ser la más calificada, porque decir, mira, ya que tú pasaste por esa experiencia, oye, me podría ayudar mucho saber lo que tú viviste para yo evitar que a mí me pueda pasar lo mismo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, pero yo quiero insistir en, ustedes me entienden lo que yo quiero decir. Ok. Otro ejemplo que podemos dar, ¿verdad? Claro, no quiero que se malentienda o que se vea como una crítica, pero bueno, es una realidad. Por ejemplo, mi papá Sichroní Abraham me decía, oye, ¿cómo es posible que un cura pueda aconsejar sobre un matrimonio cuando él no tiene idea de lo que es tener una familia? Es una cuestión, o sea, mi papá en su conocimiento elemental me lo dijo desde chiquitico, nunca se me olvidó. Lo dice. Exacto. Entonces, cosas de ese estilo, ¿verdad? Son cosas que no acepta el judaísmo bajo ningún concepto. ¿Ok? Y por eso es un requisito, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, es un requisito, por ejemplo, para ser rabino en una comunidad ortodoxa, me estoy refiriendo. Es requisito para ser rabino de una comunidad, primero, si es un hombre ya adulto, tiene que estar casado. Si tiene que dar consejos, tiene que ser una persona, así dice el Midrash, de pelo blanco en el sentido de que tenga experiencia, pero tiene que tener también una vida ejemplar. ¿Ok? Continuamos con el punto al que estamos referidos. Ese es el segundo factor. Vamos ahorita con el tercer factor. ¿Ok? El tercer factor lo vamos a llamar Korban Hanefesh. Aquí yo quiero tomar en cuenta, y es muy importante aquí en la Lashon HaKodesh, la palabra Korban. ¿Cuál es? A ver, seguro que uno de ustedes debe saberlo. ¿Cuál es la raíz de la palabra Korban? ¿Ah? No. Karov. La palabra Korban significa acercar. La traducción, hay muchos rabinos que dicen que la traducción es errónea. Es errónea en cierto sentido, y voy a explicar por qué. Cuando se va a traducir en castellano la palabra Korban, se dice sacrificio. Y no solamente en castellano, en inglés se dice sacrifice, o sea, se utiliza el mismo concepto. Pero no es que esté equivocado, yo voy a explicar por qué. En las naciones del mundo se utiliza la palabra sacrificio y por qué en la Lashon HaKodesh se utiliza la palabra Korban. Voy a explicar por qué. El problema está en la perspectiva. ¿Cuál es el ikar? ¿Cuál es el punto de significado fundamental que tú tomas en consideración para darle el nombre a este factor? Fíjense ustedes. Si tú lo miras desde el punto de vista del animal,
Es un sacrificio, porque el animal está dando su vida por ti. Tú das una ofrenda al templo y el animal está muriendo por ti. En realidad el animal se está sacrificando por ti. Es la palabra adecuada, es un sacrificio. Pero el problema, el punto de vista de la Torah es totalmente distinto. La palabra corbán, el animal, primero que el animal, no se olviden, hay una cosa muy importante. ¿Por qué nosotros los judíos comemos carne? Eso que dicen, por ejemplo, los vegetarianos. Hay judíos que son vegetarianos, pero ese no es el punto. Quiero decirles, dicho sea de paso, que no existe entre las 613 mitzvot, no hay ninguna mitzvah en la Torah que dice comer carne. Lo que hay es una mitzvah lota hace de no comer terefá. Pero una persona, no, carne, la sangre aparte, pero carne sin sangre estoy hablando. No hay una mitzvah que dice comer carne. Hay una costumbre que se dice que para el Shabbat, como parte del Onex Shabbat, el Jajamín dicen que se debe comer carne. Pero, ¿y el Corban Pesach? No, exacto, pero sí, pero el Corban Pesach está dirigido fundamentalmente al Corban como tal. ¿Me estás captando lo que te quiero decir? Pero no comer carne por comer carne. O sea, pero nosotros tenemos permiso de comer carne. Exacto. Pero nosotros lo único que existe es una mitzvah lota hacer, una mitzvah negativa de no hacer, ¿verdad? De no comer terefá. Quiere decir que una persona podría, sin transgredir absolutamente nada en la Torah, vivir como vegetariano, no hay ningún problema. De acuerdo al judaísmo, una persona vegetariana podría tener cabida. Lo que es erróneo decir, como dicen los vegetarianos, ¿cómo es posible que sacrifiquen un animal para que tú te eches una buena cena? O para que tú te des un buen almuerzo, haya que matar a un animal. El punto de vista de la Torah es muy sencillo. Akadosh Baruj Hu creó el mundo y el último en la creación fue el ser humano, el hombre. Y todo lo que creó Hashem en el mundo fue para el servicio del ser humano. Porque él creó un ser muy especial que tiene Selem Elohim, que tiene imagen y semejanza a Dios. Y a ese ser, ¿verdad? Le creó los animales, le creó algunos animales para que se pudiera alimentar. Y para que se pudiera acercar a Kadosh Baruj Hu también, para que pudiera servir de medio como un corbán. ¿Me entienden? Si nosotros tuviéramos una Torah, no tendríamos si eso no estuviera escrito en la Torah, nosotros no tendríamos ninguna justificación para poder matar a un animal y comerlo. ¿Con qué derecho tú vas a matar a un animal y comértelo? Nosotros sí tenemos justificación para hacer eso, porque Kadosh Baruj Hu dijo que se podía hacer siempre y cuando el animal no sufra. Y nosotros tenemos todo un proceso a través del cual el animal no tiene absolutamente ningún sufrimiento antes de morir. ¿Ok? Pero bueno, ese es harina de otro costal, ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo traigo por el tercer factor de Korban HaNefesh. Y ustedes se harán la siguiente pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver este factor con entender para qué vino la persona aquí a este mundo? A ver si se acuerdan, ¿cuáles son los dos factores que vimos anteriormente? Ajá, ¿y el segundo? La lealtad. No, la lealtad era parte del amigo. ¿Y el segundo? ¿Qué dijiste? Exacto, sí. Ese es el segundo factor. ¿Ok? Lealtad, el dad y este tercer factor que es el que estoy llamando Korban HaNefesh. ¿Por qué lo estoy llamando Korban HaNefesh? Nosotros en la época cuando teníamos el templo se veían muchos milagros en el templo. Uno podía ver la Shekinah, uno percibía la Shekinah. Se daban cualquier cantidad, dicen que habían 10 milagros diarios en el Bet HaMikdash. Perdimos el Sehut, perdimos la posibilidad de poder disfrutar de la Shekinah como la disfrutamos en la época, sobre todo el primer Bet HaMikdash, ¿verdad? Ese Sehut lo hemos perdido. Pero hoy en día existe existe un concepto que suple la falta del templo. ¿Cuál es el punto que suple la falta del templo? Korban HaNefesh. ¿Qué quiere decir Korban HaNefesh? Korban HaNefesh significa que ahorita, para yo acercarme, entonces los dos conceptos que yo di, el que utiliza un Mota Olam y el que utiliza la Torah, vamos a mezclarlos ahora y vamos a unirlos.
Y lo vamos a unir en la propia persona. Ahora, ¿qué es lo que te toca a ti? Ahora tú te tienes que sacrificar a ti mismo para acercarte a Kadosh Baruj Hu. ¿Ok? Voy a explicar qué significa eso. Tomando en consideración los dos factores anteriores, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú ahora? Acercarse a Kadosh Baruj Hu no es fácil, señores. Primero, sentir la presencia de Kadosh Baruj Hu en un mundo donde todo lo que está a tu alrededor niega la existencia de Él. Donde un mundo donde Akadosh Baruj Hu está oculto, no se ve a simple vista, es sumamente difícil. El solo hecho de llegar a la convicción de que Dios existe es un trabajo arduo y difícil. Imagínate tú acercarte a Él. Y la prueba de lo que estamos diciendo es que nosotros decimos 3 tefilot al día precisamente para eso, para no olvidarnos de Él, para poder sentir. Es un trabajo que tienes que hacer todos los días de tu vida para poder sentir la existencia de Él. Las mujeres con una sola vez al día es suficiente. O sea, para que ustedes vean la dificultad de lo que estamos hablando. Ok, ¿qué quiere decir? Fíjense cuál es la función fundamental de un yehudí. La función fundamental de un yehudí es, nosotros habíamos dicho en la conferencia del Tania. ¿Se acuerdan de la conferencia del Tania que dimos aquí en una oportunidad? En la conferencia del Tania habíamos dicho que Akadosh Baruj Hu decidió, hay otro punto que dice Jajamim, que Hashem, ese amigo del que estamos hablando, estaba solo y decidió buscar un compañero. Y él no lo necesitaba, pero él consideró que él quería tener ese compañero y quería compartir con él. ¿Qué quiere decir? Él decidió crear este mundo y decidió crear a un ser de cualidades extraordinarias. Él decidió crear un ser de unas cualidades muy especiales que tienen cierto parecido a él, ¿verdad? En este mundo para poder compartir con él. Ahora bien, además de eso, él se manifestó a este mundo y él dijo lo que él quería y lo que no quería. En el momento en que entregó la Torá, él manifestó lo que él quiere y lo que él no quiere. No me gusta que hagas esto, yo quiero que tú hagas esto, no hagas esto, haz esto y haz esto. Y nosotros los Yehudim tenemos la dicha que tenemos una relación específica, tenemos claramente cuál es la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Y cuando tenemos duda para saber cuál es la voluntad de Kadosh Baruj Hu, hay que buscar un experto, un jajam, que nos pueda ayudar en tratar de entender en esta circunstancia específica de mi vida, ¿qué es lo que quiere Hashem de mí? ¿Qué es lo que quiere este compañero de mí? ¿Qué es lo que quiere mi socio? Vamos a decirlo si se le puede llamar así de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Y es totalmente factible descubrirlo, es totalmente factible descubrir cuál es la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, si tú llegas a descubrir qué es lo que quiere Hashem en cada circunstancia y en cada momento de tu vida, ahí tienes una partecita del problema resuelto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora resulta que de acuerdo a la educación que te dieron y de acuerdo a la voluntad que tú tienes, de acuerdo a la personalidad que tú tienes que adaptar todo eso a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. ¿Eso es fácil o no es fácil? Para nada. Voy a dar un factor aquí para que puedan entender lo que yo voy a decir ahorita. Por ejemplo, hay personas, todos sin excepción, tenemos ciertas cualidades que concuerdan con la voluntad de Hashem. Entonces, en ese aspecto, para nosotros es muy fácil cumplir con la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, honrar al padre y a la madre es uno de los mandamientos de la Torá. Es claro y evidente que la voluntad de Hashem es que nosotros honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Hay ciertas personas que para ellos es hasta natural honrar a sus padres. Lo hacen con una facilidad extraordinaria. Pero resulta que esa misma persona que cumple a cabalidad ese precepto, vamos a decirlo así, ¿verdad? Falla muchísimo en cumplir otro tipo de precepto. De repente esa misma persona que cumple a cabalidad el precepto de honrar a los padres es mujeriego y le es infiel a su mujer.
¿Y cuál es la voluntad de Kadosh Baruj Hu? ¿Que le seas infiel a tu mujer o no? Que no. Que le seas fiel a tu mujer, ¿verdad? Entonces, un yehudí, ¿qué tiene que hacer? No puede buscar excusas, mira, yo soy así, y el que no le gusta, que se aguante. O como hay ciertos profesionales, déjalo, él es así, déjalo tranquilo, déjalo. Yo tengo un familiar muy cercano, y yo lo dije, creo que lo dije aquí en una oportunidad. Tengo un familiar muy cercano que él me comentó, él tenía una etapa donde tenía problemas con su pareja, estaba discutiendo mucho con su pareja y fue a pedirle asesoramiento a esta persona. No voy a dar nombres porque no es la idea. Esta es una persona, un profesional de muy alto, ha escrito cualquier cantidad de libros, y si yo digo el nombre, ustedes van a saber quién es. Esta persona muy cercana a mí tuvo una cita con él y le dijo, caramba, doctor, que tengo problemas con mi esposa, estoy discutiendo mucho con mi esposa, a mí ni se me pasa por la cabeza divorciarme, pero bueno, tengo la situación muy difícil. ¿Ustedes saben qué fue lo que le aconsejó el doctor? Le dijo, no le dijo que se divorciara. ¿Sabe lo que le dijo? Mira, aquí entre nosotros, búscate un apartamentico, alquílalo y búscate otra muchacha, una muchacha, una amante. Baja la presión y ya tú ya vas a ver que vas a estar mucho mejor con tu mujer. ¿Me entiendes? Y el hombre lo decía, y es una persona muy reputada, o sea, muy bien reputada en el sentido profesional, pero él aplicó su idiosincrasia, la forma como lo criaron a él. Y se lo dijo con total sinceridad, le dijo, mira, búscate una muchachita, saca todas las presiones por ahí, ya tú vas a ver que vas a estar mucho mejor con tu esposa. Porque el objetivo de él es que tuviera buenas relaciones con su mujer, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo esto? Eso es imposible en el judaísmo. En el judaísmo no hay excusa, Señor. Fíjense que todo el judaísmo está enfocado en una palabra que se llama teshuvah. Todo lo que acabamos de pasar ahorita de Tisha B'Av, nosotros pasamos un periodo de 3 semanas que comenzó con un ayuno y terminó con un ayuno. Comenzó con el ayuno de Shiva Asar Betamuz y terminó con el ayuno de Tisha B'Av. ¿Por qué nosotros ayunamos? ¿Cuántas veces ayunamos nosotros al año? Unas 6 veces aproximadamente. O sea, hay personas, Mahmirim, que ayunan más, pero lo que está establecido para todos nosotros son 6 veces al año. Ahora, esas 6 veces al año que nosotros ayunamos, ¿qué tienen en común esos 6 ayunos? Teshuvah. Volver otra vez a las raíces. ¿Qué significa volver otra vez a las raíces? Hacer la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y la voluntad de Akadosh Baruj Hu no es ningún misterio. Está aquí. La tenemos fácil. Hoy en día hay internet, hay de todo. Hay todos los medios y mecanismos para poder saber exactamente cuál es la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Hay que pedir mucha ayuda y hay que esforzarse muchísimo. Hay que hacer Korban HaNefesh. Hay que sacrificar. Cuando una persona, por ejemplo, le provoca comer un dulce que es muy sabroso y que uno está como loco por comérselo y le están diciendo que no es kasher y se abstiene de comérselo, él está haciendo un Korban HaNefesh. En este país que es tan difícil ser fiel, ¿verdad? Y la persona, o sea, hay momentos difíciles en la vida donde puede ver que en una etapa de la relación las cosas no están caminando como uno quisiera y de repente viene una muchachita o con un hombre viene un muchacho joven y entonces empieza a hablar, empieza cualquier cantidad de cosas y él se abstiene de seguir con esa persona, está haciendo un Korban HaNefesh. ¿Qué fue lo que hizo Yosef Atzadik cuando la esposa de Potifar quiso tener relaciones con él? ¿Verdad? Se acordó de la imagen de su padre y se abstuvo de hacer lo que tenía que hacer, de tener relaciones con esa persona. Eso se llama Korban HaNefesh. ¿Ah? Yo pienso que el ser humano, o sea, tiene que vivir, o sea, mientras más tú estés cerca de ese concepto, o sea, es mejor, porque es como dices tú, hay muchas excusas de decir, yo vi una mujer y me gustó y yo fui con ella. O sea, yo siento, los seres humanos no somos animales, o sea, tenemos maldad, tenemos la forma,
eso es mentira y el hombre no puede ver porque vio una muchacha. No, o sea, si tú tienes conciencia, tienes derecho, no caes en esa cosa. No, yo sé que la persona no debe caer, pero lo estoy diciendo porque no es fácil. Sí. No es fácil ni para el hombre ni para la mujer. Y sobre todo en el mundo que nosotros vivimos. Yo pienso que si tienes- Por supuesto, en el judaísmo nosotros tomamos medidas para eso. Por ejemplo, un yehudí, un hombre, no debe entrar en conversaciones banales con una mujer, bajo ningún concepto. Porque eso va a terminar llevándolo a uno en otra cosa. Un hombre normalmente no le da la mano a una mujer, entonces uno empieza a decir, ese es un talibán, ese es un loco, ese es un retrógrado. No, es una forma inteligente de evitarte problemas. ¿Por qué? Porque en el judaísmo uno reconoce sus debilidades. Ahí es donde está lo grande del judaísmo. El judaísmo no te pide que tú no hagas una cosa que no puedes hacer, pero te dice, te advierte, te dice que tú eres vulnerable. Acepta que tú eres vulnerable y te fija medidas, ¿verdad? Vallados, te fija medidas para evitar de que te pueda llegar a ocurrir eso. Yo, por ejemplo, este gorrito que está aquí a mí me ha resultado de maravilla. En ese aspecto a mí me ha resultado de maravilla. Fíjense que el otro día estaba yo en un cajero automático, y estaba yo dentro de una cola, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, yo estoy tranquilo ahí esperando, y en eso se me acercan dos muchachitas se me acercan y me dicen, padre, por ahí no, esa cola, así me dijo, no vayas por esa cola porque el cajero está malo, agarra la otra cola que está ahí. Entonces me ven como si fuera cura y no se ponen a hablar conmigo, ni entran en confesión. Me ha resultado de maravilla. En ese aspecto me ha resultado de maravilla. Pero hay otras personas que no. Por ejemplo, un muchacho recién casado o una muchacha recién casada, ¿verdad? Está corriendo peligro. Está corriendo peligro. O una persona que le gusta conversar con todo el mundo corre un peligro muy fuerte. Hay que reconocerlo. ¿Me entienden? Ahora bien, yo les voy a dar una clave y con eso vamos a terminar. Entonces, ustedes podríamos estar pensando, empezando por mí, podríamos estar pensando, dice, oye, todo eso está muy bonito, pero está muy difícil, muy complicado. Yo tengo que hacer la voluntad de Kadosh Baruj Hu y entonces resulta, ok, hay cosas donde yo puedo consentir contigo, pero otras cosas no, vale. Esto es muy duro, muy duro. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, él dijo en una oportunidad, él dijo, si una persona comienza a hacer las cosas lo lishma, déjalo. Ya voy a explicar qué significa eso. Déjalo tranquilo, no lo desilusiones, déjalo que siga adelante, que él va a terminar haciendo las cosas lishma. Voy a explicarme. Suponte tú que una persona comienza a ir a la sinagoga y va al rezo porque resulta que hay un señor que está yendo para allá con el que a él le interesa mucho hacer un negocio. Y él empieza a ir a la sinagoga, ¿verdad? Y él no es que quiere sacrificarse ni quiere hacer nada, no, simplemente él va enfocado en esa cuestión y él hace todo el show. Él asiste al shiur y todo, pero él sabe que él tiene sus minuticos ahí donde puede hablar con este señor y puede llegar a cuadrar el negocio que tanto le interesa, ¿verdad? ¿Qué dice Jajamín? No importa, déjalo que vaya, aunque no sea sincero en lo que esté haciendo, ahí es donde te ataca más el Yetzer Hará. El Yetzer Hará en este punto del Korban HaNefesh, donde más te ataca, él te va a decir, no chico, tú lo que eres es pura bulla, tú no eres sincero en lo que estás haciendo. ¿A quién estás mintiendo tú? ¿Le estás mintiendo a Dios? No. Aunque tú sientas, y este es el consejo más importante que quiero dar hoy esta noche, si entendemos este concepto que estoy diciendo ahora, valió la pena todo lo que hablamos esta noche. Aunque tú te sientas como un bobo, te sientas como un tonto, por ejemplo, uno de los pasos de la grandeza que vimos en una de las conferencias, uno de los pasos de la grandeza era amar a Dios. ¿Y qué decía Rav Miller ahí en ese punto? Él decía que para poder amar a Dios, para poder desarrollar ese paso de la grandeza, que tú todos los días fueras a una caseta de teléfono, hoy en día ya creo que no se consigue, ¿no? Que entres a una caseta de teléfono, ¿verdad? Sin que nadie te vea, agarres el auricular y digas, Dios, te amo, y después trancas el teléfono.
¿Cuál es tu primera impresión si tú lo haces por primera vez? Oye, yo estoy haciendo el papel de bobo, de boba. ¿Con quién estoy hablando yo? ¿Verdad? ¿Y qué dice Ralph Miller? Ralph Miller te garantiza que al principio te vas a sentir como una tonta o como un tonto, pero va a llegar un momento en que eso te va a desarrollar la relación con Hashem y vas a terminar amando a Kadosh Baruj Hu. Pero eso lleva tiempo y esfuerzo. O por ejemplo, cuando tú decides ir las primeras veces a la sinagoga y tú estás rezando y digo, bueno, ¿a quién le estoy hablando? Yo le estoy hablando ahí a la pared. Y tengo una hora en esta broma, chicos, mientras yo podía estar haciendo 20.000 cosas, tengo una hora perdiendo mi tiempo como un bobo, hablando ahí frente a la pared. ¿Nunca has sentido una sensación así? Seguro que todos, el primero soy yo en reconocerlo. Todos hemos sentido esa sensación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? En la medida en que tú hables más de Kadosh Baruj Hu, más te acercas a Kadosh Baruj Hu. Entonces, no dejes que el Yetzer Hará te atrape en ese aspecto. Aunque tú comiences lo lishma, vas a terminar lishma. Voy a traerles una anécdota que contó el Rav Shaul Male. Fíjense, una persona que llegó a donde un rabino que era muy perspicaz, muy astuto, llegó el rabino y le dice, rabino, no aguanto más a mi mujer, la odio con toda mi alma, esa mujer es mala. Así mismo le dijo el hombre al rabino. Y le dice, yo me quiero divorciar de mi mujer. Y entonces el rabino dice, bueno, tráeme la ketubá, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, lo primero que le dice el rabino cuando lee la ketubá, dice, ¿tú estás consciente de lo que tú firmaste aquí en la ketubá? Digo, lamentablemente sí, rabino. ¿Qué pasó? En la ketubá, el padre de la novia había tomado la precaución de fijar un monto muy alto en caso de divorcio. Y le dice, eran como, no me acuerdo la cantidad, era muy alta. Y entonces el hombre le dice, mira, el divorcio no te conviene, porque si pides el divorcio te vas a arruinar completamente, más bien vas a quedar endeudado, porque tú te comprometiste a pagar aquí una cantidad de dinero muy fuerte y no resulta el divorcio. Busca otra opción, porque aquí no. Bueno, rabino, dígame usted qué podemos hacer. Mira, déjame pensarlo y vente mañana, le dice el rabino. Al día siguiente fue este hombre donde el rabino y le dice, mira, yo he llegado a la conclusión de que si en realidad la única forma para solucionar tu problema es que envenenes a tu esposa. Que la envenene. Y el hombre lo oyó, el hombre lo estaba escuchando, dice, bueno, sí, rabino, bueno, vamos. ¿Cómo podemos hacer? Le dice, bueno, mira, te voy a dar el siguiente consejo. Si tú la envenenas mañana, la policía, ¿quién va a ser el primer sospechoso? La persona que está más cerca de él, de ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú la envenenas mañana, la policía inmediatamente se va a dar cuenta que tú estás metido en este asunto, ¿verdad? Entonces, en vez de, te vas a liberar de ella, pero de ahí te vas a la prisión. No es la opción viable, ¿verdad? Yo te voy a aconsejar lo siguiente, y le digo que esto es más allá. Dice, yo te voy a aconsejar lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Tienes que hacer el papel de bobo. Eso lo estoy diciendo yo. Le dijo, desde hoy empieza a tratar a tu mujer muy bien. Cuando llegues esta noche a tu casa, salúdala, no la regañes como tú, porque él se dio cuenta de que el hombre la estaba regañando. No la regañes, salúdala bien, no le reclames tal cosa. Cuando ella te sirva la comida, dile que te gusta mucho la comida, Y dice, está bien, rabino, vamos a hacer esto durante 6 meses aproximadamente. De manera de que para disipar las sospechas, que todo el mundo vea que tú te la estás llevando bien con ella y después la envenena. ¿Ok? Entonces, el hombre sigue al pie de la letra y dice, perfecto, porque el hombre odiaba con toda la fuerza de su alma a esta mujer. Y él decía como un plan maquiavélico. Él decía, bueno, vamos a hacer lo que usted me está diciendo, Rafa. ¿Qué hizo este hombre? Empezó a tratar bien a su mujer, se empezó a comportar bien con ella, porque era parte del plan.
Cuando se cumplen los 6 meses, ¿verdad? Va y se encuentra, va el hombre a la sinagoga y el rabino lo llama para hablar, le dice, bueno, mira, ya pasaron los 6 meses. No, perdón, el rabino no lo llamó, fue él el que llamó al rabino a los 6 meses y el rabino dice, Dios mío, bueno, ahorita qué vamos a hacer, ahora llega la parte difícil, ¿no? Y entonces el rabino estaba nervioso y dice, bueno, ya llegó la hora de la verdad, ¿no? Va a llegar el momento para envenenar a la mujer. Bueno, vamos a ver qué pasa. Llega el hombre a la reunión y le dice, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Estás listo? Le dice el rabino. No, rabino, esta es la mejor mujer del mundo. Es una mujer maravillosa. Yo en realidad me he dado cuenta que he tenido la mejor mujer del mundo. Olvídese, yo estoy súper feliz con mi mujer. No tengo absolutamente ningún problema. No, obviamente el tema del envenenamiento ni se puso en duda, o sea, no se puso en conversación. No sé si ustedes están captando el mensaje que yo les quiero dar a ustedes ahorita. Exacto. Hacer Korban Hanefesh es muy difícil. Pero tú tienes que buscar medidas, ¿verdad? Tú tienes que buscar subterfugios para poder tratar de hacer esta voluntad. O sea, exacto, tú tienes que buscar motivos que vayan de acuerdo con tu personalidad para poder llegar a donde tú quieras. Hay otro caso que a mí me impresionó mucho, que yo lo leí en una revista. Ustedes saben que en un colegio resulta que hubo una confusión en la computadora y los muchachos que tenían mala conducta, o sea, termina el año escolar y va a comenzar el año siguiente. Esto pasó en realidad. Entonces resulta que había muchachos que ya estaban rayados, como quien dice, como decimos aquí, ya estaban rayados porque tenían mala conducta, no tenían buen rendimiento escolar y la computadora mezcló los conceptos. Entonces resulta que para el nuevo personal docente que entró en ese año, los muchachos que tenían malas referencias llegaron con buenas referencias. ¿Qué pasó? Que estas profesoras comenzaron a tratar muy bien a estos muchachos y se produjo un milagro. Estos muchachos comenzaron a mejorar altamente su rendimiento escolar, porque les dieron incentivos, los trataron bien, no les hicieron bullying, no le hicieron un maltrato como diciendo, oye, este chavo ya está rayado, ya de un principio ya lo etiquetan al muchacho y ya el muchacho pierde incentivo y no rinde, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Que gracias a ese error que hubo en la computadora, muchos muchachos se salvaron y lograron tener un buen rendimiento porque estas personas estaban equivocadas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué ocurre? Yo sé, soy el primero en reconocerlo, ¿verdad? Que hacer Korban Hanefesh es muy difícil. Y eso es lo que te pide la Torah continuamente. Y nosotros ahora vamos a entrar en el mes de Elul y estamos en puertas del año nuevo. ¿Qué es lo que te pide continuamente la Torah? El judaísmo, ¿qué es lo que te pide continuamente? Trata de ser mejor. Ese dicho que decimos nosotros aquí en criollo, que el que nace barragón ni que lo fajen chiquito, eso no existe aquí. No es aceptable. O que el oro viejo no aprende a hablar. Eso no es aceptable aquí. Aquí no existe la posibilidad de que tú no puedas cambiar y que puedas ser mejor persona. Ojo, el Gaón de Vilna dijo expresamente con respecto a este factor de Korban Hanefesh, dijo que es más fácil estudiarse todo el Shas completo, y lo que saben, lo que estoy refiriéndome a todo el Talmud completo, los 60 tomos del Talmud. Es más fácil estudiarse los 60 tomos del Talmud que cambiar en una cualidad de carácter. O sea, estamos hablando de algo que es arduamente difícil y que es sumamente factible. Lo que pasa es que la persona tiene que tener la motivación adecuada y tiene que sentir el apoyo de ese compañero del que estamos hablando. Tú te tienes que sentir apoyada, te tienes que sentir apoyado y tienes que saber de que este camino funciona. Este camino funciona de verdad y todo va a redundar que tienes que hacer sacrificio y que tienes que continuamente luchar contra ti mismo. Es verdad. Pero es un camino que funciona y te va a traer beneficios increíbles. Te va a traer beneficios tras beneficios y te va a traer un gran shalom. Ahora voy a dar una última idea y con eso finalizo.
Para finalizar, yo quería decir lo siguiente. Fíjense ustedes, cuando nosotros perdimos el Bet HaMikdash, ahora hace poco, no hace nada tuvimos Tisha B'Av, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. Yo no voy a entrar en detalles, y menos políticos, ¿verdad? No voy a entrar en detalles que son muy delicados entre nuestros hermanos. Vamos a decirlo así. Pero yo quiero que ustedes sepan una cosa. En el judaísmo, cuando a uno le pasa algo que aparentemente no es bueno, uno tiene que sacar fruto de eso. Tú tienes una experiencia en tu vida, tú tuviste un mal momento en algo. Bueno, no, ¿qué aprendiste de eso? Aprovecha eso que te ocurrió para tú mejorar en algo. ¿De acuerdo? Es más, el Rambam dijo hace 800 años que el que no piensa así es una persona cruel. Decir que el holocausto ocurrió simplemente porque había hambre en Alemania y porque había una crisis económica muy grave en Alemania y que vino una persona que supo aprovecharse de esa crisis y que terminó ocurriendo todo lo que ocurrió y hubieron tantos muertos, eso es sumamente cruel. Pero entender, sacar un fruto de lo que ocurrió ahí tú tienes que sacar un fruto a todo lo que ocurrió. Y no solamente de eso, de todo lo que ha ocurrido en la historia de Israel, que hemos tenido cualquier cantidad de cosas, hemos pasado por lo que pasamos en la Inquisición, lo que pasamos en el diluvio, lo que hemos pasado en cualquier cantidad de circunstancias, o cualquier circunstancia dura que hemos pasado en la vida, hay que sacarle un fruto. No solamente eso, una vez a Rav Miller le vino una persona llorando porque había perdido casi todos sus ahorros. Había perdido mucho dinero. ¿Y qué fue lo que le contestó Rav Miller? Oigan bien esto. Rav Miller le contestó, mira, estudia estos teilim, estos salmos, estudia estos salmos y pon énfasis en el nombre de Akadosh Baruj Hu, en esto. Y el hombre le contesta a Rav Miller y le dice, ¿y entonces? Entonces Ramírez se le queda mirando y dice, ¿tú te crees? ¿Tú para qué viniste aquí? ¿Tú viniste aquí para que yo recupere el dinero que tú perdiste? No, estás equivocado. Yo vine aquí para que tú entiendas que valió la pena lo que te pasó. Es decir, ¿por qué razón te ocurrió esto? Para que tú te acercaras a Kadosh Baruj Hu. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Si una persona se enferma y va a la clínica y al final se cura, y no le agradece a Kadosh Baruj Hu que se curó, esa persona fracasó. Si una persona agonizando se está muriendo y dice Shema Israel y se acuerda de Kadosh Baruj Hu, esa persona tuvo éxito, aunque se murió, no importa. Esa persona tuvo éxito desde la perspectiva de la Torah, tuvo éxito. ¿Qué quiere decir? Quiero que entendamos bien lo que estamos diciendo aquí. Todo lo que te pasa en esta vida tiene la finalidad de acordarte de tu amigo, que lo estás olvidando. Cuando las cosas te van bien, tú te olvidas de él. Esto es en continuación al tema anterior de se le subieron los reales a la cabeza. Cuando las cosas te van bien, tú te olvidas de él. Cuando las cosas no te van tan bien, ¿verdad? Empiezas a recordarte de él. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el consejo que yo quiero dar para finalizar la charla? Es verdad que Akadosh Baruj Hu trae todas esas circunstancias para que nos acordemos de él y volvamos otra vez al camino. Volvamos otra vez al canal adecuado. Pero ¿no sería más inteligente que tú no tuvieras la necesidad de pasar por todas esas situaciones para acordarte de él? ¿A qué es lo que quiero llegar yo? Acuérdate de él en la dicha, en los buenos momentos. Trata de vivir tus buenos momentos recordándote de él. Y si tú tienes la forma de pensar adecuada, ¿verdad? Tú no vas a sentir que tienes problemas en la vida. Tú vas a sentir que tienes pruebas de Akadosh Baruj Hu y te vas a sonreír con él y te vas a dar cuenta y vas a aceptar todo lo que te ocurre con buen talante, con buena cara. Vas a aceptar todo lo que te ocurra y vas a seguir adelante y vas a tener una vida con mucho más paz, mucho más tranquilidad y mucho más felicidad. Buenas noches. Muchas gracias.